Muy buenos días, señores, mundo, República Dominicana, radioyentes. Primero que todo, agradecer a Dios Todopoderoso que nos permite levantarnos cada día. Gracias al señor Bienvenido Rodríguez por la oportunidad y a su familia. Vamos a iniciar hoy en la receta médica de la Z101 con los lunes urológicos. El tip urológico del lunes. ¿Cuáles son los efectos beneficiosos de la terapia de ondas de shock para el tratamiento del dolor asociado a la enfermedad de Peyronie? Pues múltiples estudios demuestran que la terapia de ondas de shock de baja intensidad es un tratamiento efectivo para el dolor asociado a la enfermedad de Peyronie. Ante la duda, visite a su urólogo certificado. Y continuando con las noticias, como decía José Luis Mendoza, hoy se celebra el Día del Orgasmo Femenino, el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Y realmente se celebra este día, en el día de hoy, tratando de concientizar sobre la sexualidad femenina y el derecho del placer de las mujeres. Y esto debido a una falta probablemente de educación sexual que ocurre no solamente en nuestro país, sino en muchos países del mundo. Y es un derecho que pues le asiste a todo ser humano, este evento del orgasmo. Aunque hoy se celebra femenino, pero es de todos. Pero esa es la finalidad por la cual se celebra este día. Y la noticia hoy es con relación al vapeo. Fumar un cigarrillo electrónico equivale a consumir 20 cigarrillos al día. Esto es un estudio de la cardióloga brasileña doctora Jacqueline Schor, quien dirige el Instituto de Tratamiento del Tabaquismo del Instituto del Corazón en Sao Paulo, Brasil. Dice que los cigarrillos electrónicos, que los cigarrillos electrónicos o vapeo no solo son tan adictivos como el tabaco, sino que cada vez están enganchando a más adolescentes al hábito de fumar y tienen un índice de nicotina en el cuerpo equivalente al consumo de más de 20 cigarrillos al día, según explica la cardióloga. Si no nos ocupamos de este problema ahora, el uso de este dispositivo tiene todo para convertirse pronto en una epidemia, según la doctora. O sea, eso es un llamado a los jóvenes, a niños incluso que están usando este dispositivo, para que sepan que el consumo de este producto, los cigarrillos electrónicos, el vapeo, equivale, según los estudios que ella ha hecho, el contenido en sangre de aproximadamente 20 cigarrillos al día. Con relación a otro tema interesante, importante, que el crecimiento de los pueblos está basado en la educación. Y la educación es uno de los pilares más importantes para el desarrollo de las sociedades. Tratando de aportar un granito de arena, queremos hacer un llamado, hacer un pedido o una información al nuevo ministro de Educación, para que se trate de dar un poquito más de carácter, de más importancia a lo que es la educación física en los planteles escolares. Porque tenemos que estimular a nuestros niños y adolescentes a que desarrollen hábitos saludables. Los niños se estresan igual o más que los adultos. Entonces muchos de ustedes pensarán, bueno, ¿y qué tiene que ver el estrés con la educación física? Pues los estudios de los neurocientíficos han demostrado que en el hipocampo y la corteza prefrontal, que son áreas del cerebro, en esas áreas se estimulan factores de crecimiento y ayudan a fortalecer el entendimiento y la comprensión. También con el ejercicio se producen nuevas células cerebrales que funcionan mejor, que funcionan mejor que las células con las cuales nacemos, por lo que la memoria actúa con más destreza. Entonces, esto nos ayudará a tener niños, adolescentes y por tanto adultos más sanos en el futuro. Vamos a hacer ejercicio,
Vamos a estimular en las escuelas, a enseñar desde niño la importancia que tiene el ejercicio en nuestro organismo, los beneficios que producen. Hoy en día sabemos y lo vemos a diario en las consultas, la mayoría de las enfermedades, los trastornos, no solamente cardiovasculares, de diabetes, de circulación, neurológicos, de una u otra manera hay una relación con relación a la falta de ejercicio, al sobrepeso, a la falta de actividad física, al desorden alimenticio. Y yo creo que nosotros podemos iniciar un trabajo en las escuelas, en las primarias, en la secundaria, orientando a los niños cómo deben alimentarse, qué importancia tiene el ejercicio para su beneficio, el desarrollo hormonal también, que es importante en este momento. Así que ese es nuestro llamado al Ministerio de Educación para que tomen esto en cuenta y le den un poquito más de importancia, un poquito más de carácter a lo que es la educación física en las escuelas. Muy buenos días, David Soriano. ¿Cómo está todo? Muy buenos días, doctor Mateo. Todo muy bien, gracias a Dios, aquí en este nuevo día, inicio de la semana. Así es. Tenemos un tema interesantísimo en el día de hoy. Ya nuestro invitado está en camino. Mientras nuestro invitado llega, pues vamos a hablar un poco de lo que es la urología, de algunos tips que siempre hay que pues orientar y mantener informado a la ciudadanía. Sí, sabes que escuchaba los colegas anteriores hablando del Día del Orgasmo Femenino y realmente a pesar de ser el Día del Orgasmo Femenino existe el mito y que vemos muchos pacientes en la consulta pensando ¿qué debe de durar un orgasmo? El hombre siempre quiere más y quiere complacer a su pareja. Pero en realidad un orgasmo, el tiempo de un orgasmo normal en un hombre son aproximadamente 3 minutos. Y sí sucede que el orgasmo en la mujer la mujer toma más tiempo y hay más factores involucrados en conseguir un orgasmo. Y por eso el hombre tiene que buscar la manera de cómo complacer a la mujer. Ya. Sí, hay una diferencia, de hecho, y los expertos pues hablan de la diferencia que hay o que existe entre el hombre y la mujer. Yo pienso que ahí entra también lo que habíamos comentado anteriormente con relación a lo que es la educación sexual. Y falta mucho porque todavía aún casi siempre el hombre pues lo que piensa es en su satisfacción, vamos a decirlo de esa manera, pero hay que hacer algunos juegos, algunos movimientos antes de iniciar una actividad para poder lograr satisfacer a la pareja, porque hay una diferencia entre el hombre y la mujer de 8 a 10 minutos para llegar al orgasmo. O sea, esto es importante y la mayoría o mucha parte de la población no tiene este conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Las relaciones existen, pasan, hay mujeres que no conocen qué es un orgasmo. Y creo que esto, pues, la intención de celebrar el Día Internacional es precisamente tratar de concientizar a la población y de llevar ese mensaje de que todos tenemos derecho, pues, a llegar a este punto. Así es. Tenemos hoy un invitado de lujo, un experto, un urólogo que ha hecho historia en lo que es el trasplante renal. Es un tema muy interesante porque, aunque ya hemos hablado del tema de trasplante de órganos, este es un tema que debemos repetirlo porque yo que trabajé años, casi 10 años en esta área también, me sorprendí de datos que nos dio el doctor Giomar Figueroa hace unos 3 meses que lo tuvimos por aquí. Y creo que es un tema que hay que darle seguimiento porque la cantidad de personas que necesitan un trasplante de riñón es amplia. Hoy tenemos a un experto en esto, es el doctor Federico Suero, quien es urólogo, trasplantólogo, que trabaja en Corazones Unidos, en Centro Médico de Herrera y Fundación Vaquero. Le pedimos a la población que esté atenta para que hagan sus preguntas con relación a cuando el paciente se está dializando, cómo hacer para un trasplante de riñón, que todo esto es importante. Federico Suero, adelante, hermano, gracias por aceptar la invitación, los micrófonos son suyos. Bueno, Pablo, yo siempre te agradezco mucho tus invitaciones, al doctor Soriano, que lo tengo aquí al ladito, y a ustedes en sentido general, gracias siempre por la invitación. Entonces el tema de hoy es donante de órganos. ¿Qué esperar después
de una donación de órgano o de riñón en este caso? Realmente cuando hablamos, conversamos de temas así que la población debería siempre estar al día, y eso, uno de ellos fue sobre el trasplante. Trasplante sobre todo en el paciente vivo, el donante vivo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay dos tipos de donantes en nuestra población actualmente, que es el cadavérico, el cual es un órgano que se obtiene de una persona que durante una situación de salud, un accidente, cae en muerte cerebral, y esos órganos de ese paciente que está ya en un estado donde no se va a poder recuperar, le da vida prácticamente a 14 personas más. En el caso específico, y quisimos hablar sobre donantes vivos, que es el área donde uno más trabaja, porque definitivamente es quizá el trasplante que más se hace en nuestro país, porque todavía hay que trabajar mucho el área de donante cadavérico, porque nuestra ley establece que para una persona que fallece cerebralmente necesita el consentimiento familiar. Y ahí es lo más importante, porque aún en vida esa persona expuso o habló de que quería ser donante en un momento determinado. Si los familiares no firman esa autorización, sencillamente esos órganos se pierden. Y cuando decimos que se pierden, es porque después que el individuo fallece, esos órganos están condenados sencillamente a un estado normal de descomposición. Y es lamentable que una población como la nuestra, donde hay una alta incidencia de diabetes, donde hay una alta incidencia de hipertensión arterial, creo que el 30% de la población dominicana sufre de diabetes, y siendo la diabetes, la hipertensión, la primera causa de insuficiencia renal, donde para poder mantener vivo a un paciente en insuficiencia renal, entiéndase que ambos riñones dejaron de hacer su trabajo, y ese paciente obviamente necesita o diálisis peritoneal. Está demostrado ya desde hace muchos años que el mejor tratamiento para esos pacientes es el trasplante de riñón. Entonces, en esta ocasión, Pablo, quisimos traer el tema sobre donación viva. Es decir, el paciente que el individuo, porque no es un paciente, al contrario, es el individuo más sano que existe, el que va a ser el donante de un riñón, pero ¿lo hace a quién? Lo hace a una persona que necesita, obviamente, ese órgano para seguir viviendo y darle calidad de vida a ese individuo. Normalmente es un familiar, normalmente es un amigo, normalmente puede ser hasta un esposo, una esposa, o sencillamente alguien relacionado que tú en un momento determinado sentiste la motivación de querer darle ese órgano. Y ahí que quizá vale la pena enfocar algunos aspectos, porque hay muchas dudas. Ahí siempre aparece un familiar en el ambiente, un amigo, que comienza a llenarle la cabeza a esa persona que tuvo la intención de donar su riñón, y que sencillamente en un momento toma miedo. ¿Por qué? Porque son tantas las cosas que no son reales, que obviamente quizás vale la pena aclarar. Pero algunas. por ejemplo, un paciente, un hombre o una mujer que decide donar un riñón, esa persona que dona ese órgano, que dona ese riñón, ¿puede seguir su vida normal? Mira, está probado científicamente que sí, tú puedes vivir perfectamente con un riñón y tener una vida normal sin que eso te produzca en tu vida futura alguna condición especial que te haga ser más vulnerable a cualquier enfermedad. El donante de riñón va a vivir una vida similar a aquella persona que tiene sus dos riñones. Claro, sí se le va a pedir algunas cosas. Se le pide que ya de manera rutinaria, una vez al año, se haga un chequeo, vea cómo está su función renal, vea cómo va obviamente su condición general, porque puede desarrollar una hipertensión arterial de manera que le iba a desarrollar posiblemente. Si no, claro, en el momento del trasplante no hay hipertensión, porque una de las condiciones para tú ser un donante es que tú tengas o cero hipertensión, o que tiene que ser una hipertensión que sea mínima y que tú puedes controlarla con un solo medicamento. Pero en nuestra población, normalmente los nefrólogos, que son los que se encargan de esa preparación para ese donante, normalmente establecen que no debe haber hipertensión. Entonces, pero esa persona en su vida futura, pon tú que tú des un riñón a los 20 años, te quedan todavía por estadística 60, 70 años de vida, obviamente tú puedes desarrollar enfermedades que no van a ser diferentes a las que tú ibas a desarrollar con tus dos riñones. Sí. Entonces, hay un cuidado, pero no tiene que ser un cuidado especial, sino sencillamente el cuidado propio de cualquier individuo. Tú sabes que hay una parte importante, aparte del tema que nos ocupa hoy, y que nos impactó mucho en el programa pasado, porque nos dimos cuenta, y de hecho muchos radio oyentes llamaron, que no sabían que se podía hacer un trasplante. Entonces,
yo creo que la parte de la concientización, la parte de la información a la ciudadanía de que ese paciente que está en diálisis, que lo están dializando 3 o 4 veces a la semana, puede optar por un trasplante. Entonces, ¿quién es el responsable de informar a ese paciente? Bueno, quien lo está dializando. En el centro donde se está dializando se supone que debe haber orientación para esos pacientes y que pueden buscar una opción de un trasplante, ya sea un listado, como tú mencionaste al principio, para un trasplante de un donante cadavérico, o si un familiar está en la disposición, también buscar esa opción. Entonces, esa es una de las partes que más me ha impactado, que yo honestamente no lo sabía y me di cuenta. Entonces, yo creo que ese es un tema que debemos repetirlo por lo menos cada 3 o cada 4 meses para tratar de concientizar a la población, para tratar de llevarle la información de que sí pueden optar por un trasplante. Entonces, cuando se decide hacer una donación de órganos, por ejemplo, ¿cómo es el proceso para hacer eso? Mira, para ser un donante vivo, es irrelacionado, que es como se llama el término correcto en este tipo de donante, primero tienes que ser mayor de 18 años de edad. Tú tienes que ser mayor de edad. Estar en plena conciencia de que tú obviamente no tienes ningún tipo de aprehensión y que nadie te está obligando a hacer ese trasplante. Y lo más importante de todo, en nuestra legislación, es que no puede haber nada monetario, ¿entiendes? No puede haber una compra de un órgano. Nadie puede decir que, mira, yo te voy a pagar por un órgano. Eso es penado por la ley que establece los trasplantes en nuestro país. Y en tercer lugar o en cuarto lugar sería que esa persona no tenga ningún tipo de alteración psiquiátrica, de que no tenga ninguna condición psicológica o psiquiátrica en la cual sea inducido o llevado o forzado a dar el riñón. Eso es lo primero. Segundo lugar, viene entonces ya lo que es la evaluación. Lo primero que se determina obviamente es el tipo de sangre de ese individuo, donde no es importante el RH, lo que es importante es el ABO, es la compatibilidad primaria. Saber obviamente qué tipo de sangre, si es A, si es B, si es O, y obviamente que sea compatible con ese receptor. Otra condición importante y que se va a evaluar en ese paciente es que ese paciente sea sano. Tiene que ser un individuo sano donde no haya hipertensión arterial, donde no haya diabetes, donde no tenga historia de un cáncer, excepto que tenga cáncer en piel, que son cánceres que pueden ser tratados sin muchas condiciones mórbidas. Otra condición importantísima es que ese individuo, aparte de ser un individuo sano, es que no haya tenido litiasis, aunque se habla de piedras o no piedras, dependiendo realmente, pero lo ideal es que no hayan tenido historia de piedras, ni historia de patologías urológicas. Infecciones se pasa, infecciones puedo haber tenido un cuadro de una cistitis, un cuadro de una pielonefritis, pero donde no hay una repercusión en el riñón. Y sobre todo que no haya enfermedades que puedan ser transmisibles, como puede ser una enfermedad de HIV, o lo que puede ser una hepatitis. Entonces, ese es un individuo que se va a evaluar en todo ese sentido. Después que ya ese individuo o esa mujer o ese hombre ya está en esas condiciones que se revisaron, entonces viene una fase ya de investigación, se manda a un urólogo, se manda a un gastroenterólogo, lo debe ver si es mujer un ginecólogo, y dentro de ese aspecto también está el aspecto psicológico. ¿Por qué? Porque se ha encontrado en muchos donantes después del trasplante, por condiciones especiales que el médico debe mencionar, no todos los trasplantes van a funcionar 100%. Puede haber un fallo en el término de un rechazo agudo, un rechazo subagudo, en el cual ese rechazo, el que da el riñón puede inclusive hasta sentirse culpable porque no le funcionó el riñón que le dio con tanto amor a la otra persona. Entonces todo eso se maneja psicológicamente y eso es importante. Entonces tan pronto ya eso se toman todas esas medidas preventivas o pre-trasplante, y por último viene haciéndose estudios ya radiológicos como puede ser una arteriografía, como puede, no mencioné, claro, que se hacen pruebas de histocompatibilidad. Ahí está la HLA, se hacen cruces especiales en laboratorio de inmunología, en los cuales se determina que usted es compatible 100%, o 90%, o 50%, o 60% con el receptor de ese órgano que usted va a dar. ¿Cuál es el mejor donante? Obviamente va a ser siempre un familiar. Y dentro de los donantes familiares, los hermanos son quizás de los mejores. ¿Por qué razón? Porque tú genéticamente puedes adoptar la parte genética de tu madre y de tu padre, lo mismo que el receptor. Mientras que tu papá siempre te va solamente a transmitir un 50% de su genética, porque la madre transmite el otro 50%. Entonces,
son de las cosas que el team de trasplante va a trabajar. Este señor llamó, no tiene que ver nada con trasplante, que si una enfermedad de Peyronie y una erección dolorosa puede convertirse en cáncer. La respuesta aquí es que no, pero es importante decirle porque precisamente el tip urológico de hoy fue con relación al dolor causado por la enfermedad de Peyronie, que si las ondas de shock funcionan en esta parte del dolor, y sí, en muchos pacientes que tienen dolor en las erecciones por la enfermedad de Peyronie, las ondas de shock de baja intensidad, certificado, urólogo certificado, porque están ofertando muchos tratamientos que no son ondas de shock de baja intensidad. Entonces eso es importante que también la población sepa, investigue a quién va a visitar y cuál es el tratamiento que se va a hacer. Para eso existe un protocolo y entonces se valora el paciente para saber si califica y cuáles son las probabilidades de que va a mejorar ese dolor que se produce al tener una erección por la enfermedad de Peyronie. Pero realmente eso no se convierte en cáncer. Por esa parte puede estar tranquilo. Y otra pregunta aquí, Federico. Dice, me comentan aquí que si un paciente con un problema de próstata puede terminar en diálisis. Bueno, todos sabemos acá en este panel que si tú tienes un cuadro obstructivo de una próstata ya de larga data, donde ya comienza a haber elevación de la urea, la creatinina, que son los parámetros donde te mide la función renal, si tú dejas evolucionar un cuadro obstructivo, el desenlace final va a ser un daño renal. Yo no he tenido, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de pacientes que han terminado en diálisis por una próstata grande, pero sería un descuido inmenso. Sí, yo he tenido dos pacientes, incluso un paciente que me chocó mucho porque era una persona letrada, con cierta información, y llegó con 8 de creatinina. Este paciente, lógicamente, fue reversible la insuficiencia. Se dializó unas cuantas veces, se le colocó una sonda, la creatinina pues se normalizó. Luego de la cirugía de la próstata, pues el paciente siguió su vida normal. Pero esto ha ocurrido y sí, y seguirá ocurriendo, o sea. Es un dato vamos a decir, de cronicidad de la enfermedad, el hecho que la creatinina comienza a subir, y de hecho es un parámetro para toma de decisiones de operarse, de que ya haya cambios a nivel de la función renal, porque está diciendo que el paciente va a terminar en un daño completo. Gracias a Dios el paciente pudiste recibirlo a tiempo, operarlo y que él puede revertir su cuadro, que no llegó a ser una insuficiencia renal crónica, sino que posiblemente fue una aguda por algún Así llegamos al final del espacio, doctor Pablo. Momento de despedirnos de nuestra audiencia. Sí, agradecer a nuestros radioyentes y invitarlos para que nos acompañen el próximo lunes urológico en la receta médica de la Z101, siempre pensando en ti.